Buen día, en esta ocasión aprenderemos a cómo utilizar Microsoft Project. Pero primero, Microsoft Project por definición es un programa de Office utilizado para la gestión de proyectos. Este permite a los usuarios emplear informes predefinidos para seleccionar, obtener vistas e imprimir la información de uso más frecuente necesaria para administrar cada uno de los proyectos, realizar un seguimiento de los recursos, mantener los costos y comunicar el progreso a los miembros del equipo, con vistas de informe mejoradas. La interfaz de calendario y la edición de gráficos tridimensionales. Sus clientes pueden crear informes visualmente más eficaces. Algunas de las aplicaciones o algunas de las ventajas que ofrece Microsoft Project dentro de la administración de proyectos es: permite la programación de cada uno de sus proyectos, permite controlar el avance de los proyectos. Además, permite controlar las finanzas de los proyectos. Facilita la comunicación de los recursos destinados para ese proyecto. Facilita la comunicación del avance de los proyectos y mejora la productividad. Dentro de las funcionalidades de Microsoft Project encontramos la gestión de proyectos, lo cual nos permite controlar y secuenciar cada una de las actividades que se vayan a realizar dentro del proyecto. La asignación de cada uno de los recursos humanos o de materiales que se necesiten para ejecutar el proyecto con el éxito requerido. Diferentes diagramas de Microsoft Project. Microsoft Project ofrece la oportunidad de componer o de insertar los gráficos según se estime conveniente por cada administrador de proyectos, y la utilización de calendarios que ayuda a cronometrar o a programar la fecha de inicio y de finalización de una determinada actividad. Dentro de algunos conceptos básicos al momento de administrar los proyectos y de iniciar a trabajar con Microsoft Project, debemos definir qué es un proyecto. El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La administración de proyectos es un conjunto de disciplinas y procesos que se usan para organizar un equipo de personas asignadas temporalmente para alcanzar los objetivos de un proyecto. Primero, para ejecutar Microsoft Project, debemos de iniciar la aplicación, la cual la podemos localizar en la carpeta de aplicaciones de Microsoft Office si nosotros lo tenemos instalado dentro de nuestro equipo. Básicamente, Microsoft Project utiliza la mayoría de comandos o estándares que los demás programas que comúnmente conocemos de Office, ya sea Word, PowerPoint, Excel, Access o muchos más. Los elementos en la pantalla del Microsoft Project son la cinta de opciones que, al igual que todos los programas de Office, nos permiten o nos dan una serie de comandos los cuales podemos insertar o utilizar al momento de utilizar Microsoft Project. Tenemos el área de la tabla donde contendrán cada una de las secuencias de las actividades, el nombre de las tareas o actividades dentro del proyecto, la duración, que es el tiempo calculado desde la fecha de comienzo o la fecha final del proyecto o de una determinada tarea, la fecha comienzo, que es la fecha donde el administrador de proyectos registra que dicha tarea ha iniciado con su respectiva finalización. Luego encontramos el área del gráfico de Gantt, en la cual se insertará el gráfico que el administrador de proyectos estime conveniente con el fin de proveer o de brindar una ayuda visual al momento de cronometrar o al momento de documentar cada una de las duraciones de las tareas y evaluar el éxito o el retraso dentro del proyecto. Y comúnmente las barras de desplazamiento, las cuales nos permitirán desplazarnos dentro del área del trabajo. Definidos teóricamente, las introducciones representan diferentes comandos de Project 2010, agrupándolos en fichas y grupos lógicos. El área de la tabla parte del área de trabajo que muestra los datos a tabular.
el área del gráfico de Gantt, que parte del área de trabajo que muestra las actividades del proyecto con el formato de un diagrama Gantt. Escala temporal, la cual indica el periodo de tiempo reflejado en el diagrama de Gantt. Barras de desplazamiento, las cuales permiten la navegación horizontal y vertical en el área de datos. Esas eran las definiciones de cada uno de los elementos. Project cuenta con una gran variedad de vistas, que son diferentes formas de ver la información de un proyecto. La vista seleccionada por defecto al crear un proyecto se llama diagrama de Gantt, que incluye un área con una tabla y una área gráfica que muestra el diagrama de Gantt asociado a los datos incluidos dentro de esta tabla. Con esta vista se puede trabajar de forma inicial, es decir que Microsoft Project predeterminadamente nos muestra un diagrama de Gantt y una tabla donde contener cada una de las tareas. Las vistas se agrupan en diferentes tipos. Las vistas de tareas, las cuales muestran información relativa a tareas. La vista de recursos, las cuales muestran información relativa a recursos utilizados dentro del proyecto. Y la vista de asignaciones, las cuales muestran información relativa a la asignación de recursos o tareas. La visualización de la lista de vistas puede ser accesada en las fichas tarea o recurso. ¿Pero cómo? Para visualizar la lista de vistas, primero seleccione la ficha tarea, luego la opción B, seguido diagrama de Gantt o recurso, seguido de la opción ver y finalmente organizador de equipo. Aquí vemos la imagen de cómo nos mostrará las acciones realizadas anteriormente. Debemos de hacer clic en cada una de las vistas para visualizarlas en el área de trabajo y nosotros podemos elegir el tipo de gráfico que queremos utilizar o que se requiere al momento de administrar el proyecto. Para iniciar un proyecto, se crea un proyecto en blanco, el cual es la forma predeterminada que Microsoft Project nos muestra al abrir el archivo. Para ello, debemos de iniciar las propiedades básicas del proyecto. Para ello, vamos a seleccionar la opción Archivo, que está en la parte superior del archivo. Luego, la ficha Información, seguido de Información del proyecto y finalmente en la opción Propiedades avanzadas, lo cual nos mostrará una imagen similar a la que tenemos acá. De las definiciones para iniciar un proyecto, de los elementos que encontramos, está el título, el cual muestra por defecto el nombre del título o del proyecto que nosotros vamos a guardar. El asunto hace referencia sobre qué trata el proyecto y el autor es quien lleva el administrador del proyecto. Dentro de la opción administrador encontramos el nombre del gerente del proyecto y la organización, el nombre de la organización u empresa donde se implementa el proyecto. Y es así como iniciamos algunas de las generalidades dentro de Microsoft Project. Muchas gracias por su valiosa atención.